exacto. ¿Qué necesidad tenías de decirlo? Pero bueno, pues hablando de Pati Chapoy y el mensaje que recibió de Inés Gómez Montt, otro que le mandó un mensaje fue Alex Bisol. Directos. Te contestó, ¿no? Y no lo pienso permitir. A ver, ahí te va, ahí está lo que dice. Meses atrás quiso hundirme, desprestigiarme con una lista de mentiras, las cuales he demostrado con pruebas que solo son eso, mentiras. Lo hizo con todo el dolo, a semanas de la muerte de Daniel y sin importarle la tragedia que estábamos viviendo. Esta vez no va a ser igual. Le exijo que no vuelva a meterse conmigo ni a lastimarnos como familia. Debería contestarle como se merece, pero no lo haré porque claramente tenemos una educación muy diferente. Pero sí considero importante aclarar algunos puntos. La señora Patricia Chapoy, una vez más, tuvo la irresponsabilidad, como muchas veces sabemos que lo ha hecho, de hacer declaraciones en mi contra y en contra de mi familia. Entre ellas, de asegurar que yo saqué la casa de mi hermano Daniel el día que murió. Señora, ya basta. La gente no es tonta y se da cuenta perfectamente de sus intenciones. O tiene algo personal en contra mía, o como dicen los medios y el mismo público, o está buscando conflicto para mantener a flote su programa que claramente se fue en picada con la muerte de mi hermano Daniel. Ya todos sabemos, y porque usted lo ha dejado ver, que ha ido perdiendo su objetividad, manejándose con infamias, información manipulada y lanzando agresiones a diferentes figuras del espectáculo solo porque no le caen bien. Como ha sido mi caso, por ejemplo. Ahora entiendo que yo nunca fui de su agrado, pero esta calumnia con la cual ha querido... Ahí le tendríamos que preguntar, ¿en qué te basas, Alex? Exacto. ¿Por qué crees? ¿Por qué? ¿Qué te hace pensar? Hundirme ya fue desmentida con pruebas, incluso de la fiscalía. Ahora bien, si a usted le consta que faltan cosas en casa de mi hermano, le recomiendo que le pregunte a la persona que cambió las chapas, que es la única persona que tiene acceso y que ya hace uso de todas las propiedades y pertenencias de Daniel. ¿Sabía usted que este tema ya se había aclarado con Cristina? ¿E incluso hubieron disculpas de ambas partes por los malentendidos? No, señora. La malévola es usted, que señala, que calumnia, que difama y busca acabar con la carrera de quien no sea de su agrado o de quien no se le tienda a sus pies. Malévolo es incluirse en una discusión familiar en la que claramente no tiene conocimiento y en la que usted pues no tiene nada que ver. Atacarme con saña, con rabia, aun cuando yo no le hice nada y siempre me dirigí hacia usted con respeto. Eso es ser malévolo. Malévolo es darle el tiro de gracia a una familia, aseverando una lista de acusaciones en mi contra solo por su coraje de haber platicado con los medios sobre el estado de salud de mi hermano. Información que usted creía era de Ventaneando. Y por lo cual me acusó infundadamente de haber vendido notas, cosa que todos sabemos que jamás pasó. Claro que hablé con los medios, claro que pacté con ellos, claro, consensuado con Daniel, para que nos dejaran respirar ante la tragedia que estábamos viviendo como familia. Sé que usted me odió por ello, porque vi por mi familia y no por sus intereses, por su rating, que tanto le preocupa. Que por cierto, me acusó de andar en tour de medios, repartiendo en otros programas el rating que usted creía le pertenecía. Bueno, nosotros también dijimos que andaba en tour de medios, o sea, perdóname, Claro. la verdad también lo dijimos, perdón, pero es que parecía. Ahí va. Malévolo es herir a la familia de uno de sus más leales colaboradores, solo porque le dijeron cosas que usted decidió creer. No necesitamos de su cariño, pero con tantos años de carrera, al menos tenga profesionalismo. Si te dicen algo, preguntamos a la contraparte. Y usted nunca me dio ese beneficio. Usted tomó partido y me acusó sin fundamento, sin ni siquiera conocer mi versión.
Porque cuando la busqué días después de calumniarme e intenté platicarle con pruebas, audios y mensajes lo que sucedía con la exmujer de Daniel, me dijo que no había nada de qué hablar y prefería dejar las cosas como estaban. Claramente ella había tomado partido por quien a usted más le convenía. ¿Por qué le convendría a la señora Chapoy tomar partido? Es que Pues no. porque Cristina le estaba pasando toda la información, ¿no? No puede ser también. Y Cristina, a ver, que no se nos olvide, acabaron muy mal. Cristina y Daniel, terminaron muy mal. O sea, Daniel no la podía ver ni en pintura. A la niña era su máximo y la tenía que soportar por la niña. Eso es una realidad que lo sabemos todos. Ahí está. Es que, a ver, bueno, tal vez lo que voy a decir no es lo más Ay, ortodoxo. tú dilo, si hemos dicho cosas. No, hombre. No, pero es mi opinión, la verdad es que Haz amigos. las tengo que externar. Pero, a ver, creo que aquí hay un asunto interno a una familia y una discusión que pertenece a un entorno familiar cerrado. Cualquier participación u opinión externa se gana un qué te importa como el que elegantemente está aventando el señor Alex Bisoño. Pues básicamente porque ya no está Daniel. Yo no entiendo en qué punto le dieron llamado a la señora Chapoy para opinar en un asunto que es absolutamente bilateral entre Cristina y la familia y Cristina. Y nadie más tendría por qué opinar, meterse o tratar de informar, entre comillas, al respecto. Una cosa es que tengas la información para dar la noticia y otra cosa es que la editorialices y te inmiscuyas en un asunto que no te pertenece, porque aunque no le guste, no forma parte del entorno familiar de ninguna de las dos partes. Pues ahí sí, para que veas. A ver, ahí va. Sé de buena fuente Perdón. que también parte de su odio hacia mí y a mi familia es porque usted creía que no le dábamos información suficiente para su programa. Cosa que eso nunca sucedió, ¿eh? Pero bueno, si tanto quería saber sobre el estado de salud de Daniel, ¿por qué nunca lo visitó? En 2 años, en 11 hospitalizaciones, de meses incluso, solo se paró una sola vez en el hospital y porque fue a acompañar a su marido. Le quedaba de paso. Pero sí quiero decirle y aclararle que fue Daniel el que tomó la decisión de no platicarle nada a usted ni a mis papás. En primera, no quería que usted se enterara por miedo a perder su trabajo. Y en segunda, porque no quería que mis papás se preocuparan, pues el estado de salud de mi mamá no era óptimo para recibir ese tipo de noticias. Daniel nos pidió a los hermanos y a Cristina, su ex mujer, no decir nada sobre una cirugía de pulmón a la cual entraría y a la cual no sabíamos si iba a salir con vida. Pero Cristina vio por sus intereses y rápidamente se nos adelantó con usted para ganarla como aliada. Y miren que lo logró. De esto y de todo lo que digo, tengo pruebas. Me parece increíble que diga que mi madre murió porque a todos nos llega la hora. Porque estaba llena de ampollas y que sus hijos que vivían con ella no le dieron los cuidados necesarios. ¿Le consta? ¿Estuvo con nosotros en algún momento? ¿Acaso vio cómo nos desvivíamos por cuidar a mi mamá? ¿Y a Daniel después cuando enfermó? Pero señora, le voy a dar la razón en algo. Usted no tuvo la culpa de la muerte de mi mamá. Ni tampoco fue su irresponsabilidad de dar información al aire en el programa en el que trabajaba Daniel, sin haber tocado base con la familia, con sentimiento, haber preguntado hasta dónde sí, hasta dónde no, qué opinan si decimos esta información, haber tenido la atención de tomarnos en cuenta como familia antes de soltar información tan delicada. Eso no la mató, pero vaya que complicó su estado de salud, muriendo 2 días después y con la peor angustia que una madre puede tener, saber que su hijo se está muriendo. Yo le pregunto, ¿se acuerda cuando les llamé desesperado para preguntarle por qué habían dicho que mi hermano estaba grave, si era información familiar, y que mi madre se había puesto mal porque ustedes revelaron sin consentimiento dicha información? Cuando en común acuerdo con Daniel
Hicimos hasta lo imposible por contener información sobre su estado de salud para que mis papás no se enteraran, porque sabíamos que esto podría complicar su enfermedad. ¿No se acuerdan? Cómo me gritaron que yo no era nadie para decirle qué sí y qué no decir a Pati Chapoy. Aun cuando mi mamá acababa de entrar en una crisis que complicó mucho más su estado de salud. Es una lástima que quien yo creía que era una institución en los espectáculos, como lo fue Pati Chapoy, termine resumida en una mujer dispuesta a acabar con la carrera de quien sea, llena de odios infundados, mentiras, calumnias y señalamientos injustificados en contra no solo de nosotros como familia, sino de tantas figuras del espectáculo. Yuridia, Casu, Carlos Cuevas, Alfredo Adame, y la lista sigue y sigue y sigue. Pero a mí estas acciones solamente me indican una cosa, que lo que dicen todos los medios y el público incluso que tanto lo seguía, es verdad. Que con la muerte de Daniel, de mi hermano, su programa se ha ido a pique y que usted solamente está buscando la manera desesperada de conseguir rating, pasando por encima de quien sea. Pero como dije, la gente no es tonta. La gente sabe ya perfectamente cómo se maneja usted. Así que basta ya de sus calumnias, de sus amenazas, de sus señalamientos. Porque eso además es un delito, No le voy a permitir que nos vuelva a herir como familia. Y que le quede claro que cuando Daniel decía que era como una mamá para él, era en sentido figurado. O sea, no tiene ningún derecho de meterse conmigo, con mi familia, ni en temas que a usted no le corresponden. Como usted me dijo un día, Daniel ya no está. Bueno, como Daniel ya no está, ahora no tiene permiso de meterse con nosotros, con nuestra familia, y menos en temas que no le corresponden. Así que citando sus palabras, tal y como me las dijo en su programa hace unos meses, ¿sí se acuerda? Bueno, pues ahora yo le digo, ya párele, porque si no el que va a hablar soy yo, Y créanme, tengo mucho que decir. Toma, chango, tu banano. Mira, aquí lo bonito es estar viendo el chat amoroso. El chat amoroso que está 50-50. O sea, yo lo veo un poco más inclinado hacia Alex Bisoño, pero bueno, tú... Más o menos, o sea... Sí, está dividido, está dividido. No es que estén a favor de la Chapoy, es que hay quienes sí le creen y no le creen a Alex, o que le llaman vividor, otros que lo apoyan al 100%. Yo lo que creo en que lo que sí tiene razón es que ¿por qué te metes en lo que no te importa? Porque ya Bisoño ya no está, que era el elemento que unía y la relación que tenía Ventaneando con la familia Aguilar Bisoño, básicamente. Daniel ya no está, entonces ¿por qué sigues agrediendo a parte de la familia? ¿No? Al final de cuentas, ya suéltalo tú también, me refiero a la Chapoy. Ya suelta a Alejandro. Ya no está Daniel. Ahora, si sigues usando, pues yo creo que esa es mi opinión, porque pues le hablan y le calientan el oído y supone cosas y entonces avienta. O sea, yo lo que sí les puedo decir y lo que a mí me costó es que Daniel le tenía mucha confianza a su hermano, pues era su brazo derecho, le hacía muchísimas cosas. Daniel fue muy generoso económicamente. Ayudó mucho a Alejandro, mucho a Ivette, su hermana, muchísimo. Y a sus papás, por supuesto. A la niña ni se diga, a su ex esposa Marianita también. Cuando se divorciaron, fue muy generoso. No sé, Cristina, yo no, o sea, les digo que no la conozco. Una vez me la presentó Daniel en un súper que nos encontramos. Nada más, no sé cómo haya sido su divorcio. Sé su divorcio anterior, que fue con Marianita, que, bueno, o sea, quedó bastante bien. Él era muy generoso y él cuidaba mucho a sus papás. Eso sí es cierto y los procuraba. Pero yo creo que ya debemos dejar que la familia de Bisoño, pues sea la familia de Bisoño, de Aguilar Bisoño, ¿no? Eso sí, yo creo que habría que dejar de hablar de ellos, como él dice, pues ya no hable de nosotros y ya no se vuelve a meter con nosotros. La única parte que yo le haría un señalamiento a Alex, entiendo su sentir y todo lo que dijo, pero si la mamá de Micaela ha tomado posesión de todo lo de Daniel, pues es que es la mamá de Micaela. Vive en casa de Daniel
pues porque es la casa de su papá. Usufructa las propiedades, pues sí, porque es su mamá con la que vive, punto. O sea, no podría ser de otra manera. Y cambió las chapas, pues sí, punto. En esa parte creo que lo dijimos desde el inicio de todo esto. Pues es la mamá de la niña, les guste o no, y punto. Micaela vive en casa de quien era su papá. Ahora, que ya sigas hablando de la familia y señalándolos, pues eso sí creo que no está bien. Creo. Ahora yo por otro lado creo que aquí hay que analizar también el ejercicio periodístico. O sea, en el momento en el que el ego y la prepotencia sobrepasan el objetivo de encontrar absoluta equidad en la información y tú tomas partido y te parece que porque tú eres quien crees que eres, tienes el poder desorbitado de hacer y deshacer con lo que te llega, acabas de faltar al ejercicio periodístico, porque entonces ya no estás siendo imparcial, ya estás metiendo tus propios intereses, ya no estás opinando, ya no estás editorializando, estás liderando sobre lo que tú consideras que tienes que imponer como una verdad. Manipulándolo, exacto. Oye, mira, aquí le pasa a la gente que pierde la perspectiva. Dice aquí Super Piquis, no, ni el Pirru podía tomar las propiedades, la dueña es Micaela, sí, pero no vas a dejar a una niña de 8 años viviendo sola en una casa. Ni que fuera Natalia Gray. ¿La dejaron sola? Tiene a su mamá y tiene que vivir con su mamá. Sí, la casa es de Micaela, pero tiene que vivir con su mamá. No vas a dejar viviendo a una niña sola en una casa. Es absurdo. Es de ella, todo es de ella, pero tiene que vivir. A ver, esta comunidad maravillosa y este chat amoroso, que me recuerde si estoy bien o estoy mal. Alex fue al programa de Ernesto Hernández que trabajaba con Pati Chapoy, ¿no? Sí. Y creo que ahí fue también a soltar la sopa y luego Pati le contesta en Ventaneando y luego le vuelve a contestar. ¿Es más o menos así o no? No, sí, así pasó. Ok. Lo que pasa es que ahí, o sea, se están juntando dos personajes que tienen cierto resentimiento con una sola persona y entonces evidentemente pues no van a hablar juntos bien de esa persona. A ver, voy a contestar a Luis Manuel porque seguramente tienes mucha inquietud, Luis Manuel Ramírez. ¿Qué pasó? De que si salí en bronca, es que pregunta que si salí de bronca con Pati Chapoy. Es que lo he contado muchas veces. N 1000 veces he contado que me gritó horrible y yo decidí irme porque a mí yo no crecí en un ambiente de gritos. Por eso me fui. Esa es la realidad. Me gritó horroroso. Y yo, pues no, así no crecí yo, así yo no juego. A gritos y mentadas y demás, no. Como decía un amigo mío, very pretty, but no thank you. No, así no. Eso fue la razón.